Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro curso, ¿ya? Espero que vamos entendiendo a poquito. Esto no es fácil. Te digo que hay que estudiar y estudiar para ser un buen profesional en el área que ustedes están estudiando, ¿cierto? Mira, ya dejamos de atrás un poco los diagramas UML y ahora vamos a ver diagramas que son estándares, ¿ya? Muy fáciles de usar, que son los diagramas de proceso, ¿ya? Te explico. Definición de proceso. ¿Qué es un proceso? Un procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Es un proceso. ¿Ve? En informática, un proceso se trata básicamente de un programa que entra en ejecución. Los procesos son una sucesión de instrucciones cuyo objetivo es realizar una tarea concreta predefinida, nada de al azar en programación, menos en un proceso que tiene que calcular algo. Lo más importante de este concepto es de dónde sale un proceso o qué es realmente un programa y un sistema operativo. El sistema operativo es un software básico y el más importante de cualquier computador. Con este, el usuario es capaz de interactuar a partir de un entorno gráfico o mediante entradas de texto de forma de instrucciones, ¿cierto? Es típico de las instrucciones, el algoritmo, el script. El sistema operativo es capaz de ejecutar otros procesos dentro de sí mismo. De ahí viene el concepto de que los sistemas operativos son multitareas, ¿cierto? O multiprocesos, e incluso crearlos mediante códigos de programación y una compilación. Por su parte, un programa es un algoritmo que genera una secuencia de instrucciones con las que podemos realizar una tarea concreta. Por supuesto, los programas actuales no solo realizan una, sino muchas tareas gracias a tener muchos algoritmos en su código de programación o script, cada uno de ellos para una función específica, ¿cierto? Yo puedo ejecutar varios programas, echar a correr o ejecutar varios programas y el sistema operativo se encarga de administrarlo. De ahí viene el concepto que te decía yo recién de multitarea, varios programas ejecutándose en forma simultánea. Mira, los diagramas de procesos significan representar de forma gráfica y simplificada. Por ejemplo, el proceso de un computador. ¿Qué hace un computador? Para entender el concepto de los procesos. En todo proceso voy a tener un input, que es la entrada, un proceso y un output, que es una salida. O sea, entra algo, se procesa ese algo y de ese proceso se genera una salida, ¿cierto? I/O, input-output. Por ejemplo, yo ingreso datos al computador. Ojo, el computador procesa datos. El computador no procesa información. Ojo con ese detalle. Los datos ingresan a un proceso que está dentro del computador. El computador los procesa y producto de ese proceso sale información. Entran datos, se procesan y sale información. Luego esa información se puede analizar. Ustedes dirán, bueno, puede ser información impresa, un informe, puede ser un gráfico que se entraron datos, o puede ser también algo audible, ¿cierto? Un mensaje, algo de voz, etc. ¿Qué se hace con esa salida? Siempre importante que las salidas se tienen que revisar, analizar. ¿Por qué? Porque esa salida a mí me produce un feedback de nuevo de entrada de datos. Si algo está saliendo más o menos mal como salida de ese proceso, tiene que haber una retroalimentación. Oye, mira, sabes que los cálculos salieron mal. Entonces, ¿cuál es la retroalimentación? Revisemos los datos y veamos qué pasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo proceso tiene un input y un output. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de un proceso de una función. Por ejemplo, voy a hacer un proceso de diagramar la validación del root, ¿cierto? Ustedes saben que el root se compone de 8 dígitos numéricos más un guión más un dígito verificador que va del 1 al 9 y algunos son guión K. En las clases online te voy a enseñar cómo se calcula el root y por qué es guión K, ¿cierto? Podría haber sido guión Z, guión H, etc. Mira, ¿cuál es la información que entra a este proceso, a esta función? Tengo una función validación de root. ¿Qué información va a entrar? Los 8 dígitos numéricos del root van a una función que esa función, el objetivo es calcular el dígito verificador a partir de una fórmula
matemáticas con los dígitos del root. ¿Y cuál es la acción que produce eso? Es validar que el root corresponde con el dígito verificador que se ingresó. O si no, tirar una alerta, un script, un mensaje en pantalla, root inválido. ¿Ves? Aquí yo estoy graficando un input, un process y output. Una entrada, un proceso y una acción. En este caso, la función genera una acción. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un proceso. ¿Ves? Ese proceso puede ser un producto, por ejemplo, una fábrica. ¿Qué es una fábrica? Genera insumos, ¿cierto? A lo mejor estoy viendo el proceso de una panadería, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser los insumos a ese proceso para fabricar el pan? El producto va a ser el pan. Los insumos va a ser la harina, no sé, pues aceite, sal, agua, todos los insumos, todos los componentes para fabricar el pan. Eso va a entrar a un proceso. Y aquí está graficado, pero ese proceso también va a estar definido. O sea, las actividades y quién va a desarrollar todo lo que es el uso de casos, ¿se acuerdan? La descripción de eso. Ese proceso va a generar internamente, de producto de ese proceso voy a obtener yo un producto. ¿Y ese producto cómo se llama? Se llama pan. Mira que simple. O también puedo usar esta gráfica para un servicio. Por ejemplo, voy a graficar acá en un proyecto web una validación, un login de usuario. ¿Se han fijado ustedes que de repente cuando tú ingresas a algunas páginas web te piden el login, el username, el nombre de usuario y la contraseña? Entonces, ¿cuál va a ser el insumo acá? Voy a crear una interfaz gráfica donde voy a pedir el nombre de usuario y la contraseña. ¿Cuál es el proceso? El proceso va a ser validar que ese dato que se está ingresando por un formulario de internet lo voy a consultar a una base de datos, ¿cierto? Y si en esa base de datos existe el cliente, eso tiene dos salidas. Y esa salida puede ser un mensaje que cliente no existe o como existe el cliente pasa a otro menú donde él puede visitar el sitio web. Ahí estoy prestando un servicio de login de usuario. ¿Te das cuenta? Entonces, la gráfica de los procesos es muy importante. Este tipo de diagramas de procesos sí es muy usado porque son fáciles de entender también. ¿Te fijas? Bueno, eso fue nuestra presentación de algunos diagramas de procesos y cualquier consulta la estamos conversando. Que estén muy bien, pues saludos a todos.